Y bueno amigos, estamos aquí listos para el último día de previa de la temporada 23, temporada 2023-2024, en la que bueno, esperemos que mañana estemos hablando más o menos como a esta hora o tal vez un poquito más tarde de un nuevo título de UEFA Champions League para el Real Madrid, que por supuesto va a tener un rival que probablemente nos dé una batalla bastante digna como el Borussia Dortmund, seguramente a su nivel. Así que bueno, me puse a pensar y a reflexionar un poco y desde que estoy haciendo videos para YouTube, el Madrid ha estado en dos finales de Champions en 3 años. Yo empecé, recuerdo, en aquella eliminatoria contra el Paris Saint-Germain aproximadamente, tal vez un poco antes, o sea, más o menos para que tengan en cuenta eso. Y en 3 años llevamos dos finales de Champions League. Es absolutamente increíble porque, bueno, estamos hablando de algo impresionante y que, bueno, no me ha ido tan mal, la verdad, desde que estoy haciendo videos para YouTube, a diferencia de algunos del Barça que seguramente no han visto a su equipo todavía levantar una Champions desde que son youtubers. Así que bueno, vamos con la previa, lo mejor, lo más importante, cositas que quiero añadir y lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, aquí estamos con la camiseta, este estilo camiseta de los Maps de Dallas, quienes de la mano de Luka Doncic se han ido a una nueva final y bueno, increíble, de verdad estoy viendo a este chico Doncic y es puro ADN Real Madrid, es absolutamente impresionante. Pero bueno, no vinimos a hablar de baloncesto porque no es el caso. Sí les voy a añadir también que tal vez para esta temporada que viene voy a hacer un par de fichajitos aquí para ir aumentando un poco el contenido en el canal, para hacer un par de programas semanales. Lo tengo ahí presente y vamos a ver cuándo lo arrancamos. Así que para que lo tengan en cuenta los fieles del canal, vamos a ir modificando algunas cositas para que ustedes puedan disfrutar un poco más del contenido. Vamos a arrancar rápidamente hablando, por supuesto, como siempre, de la convocatoria. La tengo aquí enfrente, se las voy a colocar aquí en la pantalla para que ustedes también puedan tenerla al frente. Y aquí la tenemos. Y fíjense que el Madrid se lleva, o en este caso Ancelotti, la plantilla al completo. Y bueno, interesante porque podemos ver futbolistas muy que no van a participar seguramente, como Fran Kepa, seguro descartadísimos. Lunin creo que también está descartado. Carvajal, Militao y Álava, que obviamente no va a poder jugar, pero lo tienen ahí porque, bueno, la expedición quiere ir completa. Y bueno, también tenemos aquí, por aquí donde está, a Tchouaméni, que tampoco llega a tiempo, pero que también está ahí disponible. Me gustaría de verdad ver a Arda Güler, muchachos, disputando algunos minuticos, aunque creo que va a depender muchísimo de cómo se desarrolle el partido. A ver si a este chico le puede contar como campeón de Europa. Recuerden que no ha disputado ni un solo minuto en la Champions y bueno, es algo que pues básicamente va a pesarle si no termina teniendo los minutos que probablemente pueda tener el día de mañana. Quiero que ahora empecemos ya a escuchar a Ancelotti porque se ha sentado junto con Nacho y junto con Luka Modric a hablar un poco de lo que es esta final. Así que en primera instancia quiero que escuchemos esto de Nachito, que me ha gustado bastante, la verdad. Una final de la Copa Europa. Bueno, especial, emocionante, ilusionante. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol y más siendo un jugador del Real Madrid, ¿no? Con lo que significa esta competición para este club y para un canterano como es en mi caso, ¿no? Tengo muchas ganas de que llegue mañana el partido y ojalá pueda salir todo bien. Y bueno chicos, ahí está en primera instancia lo que quería que escucháramos, hablando un poco de Nacho porque bueno, todavía se especula acerca de su futuro, no se sabe si realmente se va a marchar o se va a quedar. Me gustaría que ustedes me hicieran saber en los comentarios qué creen que pasará. ¿Ustedes creen que Nacho va a jugar por encima de Eder Militao? Creo que es la duda más grande que hay a día de hoy. Yo creo que va a jugar Nacho, creo que va a jugar Nacho y creo que si Nacho no tiene un buen partido o si las cosas no van tan bien, Ancelotti va a acabar colocando a Eder Militao. Es una sensación que tengo, no sé si la misma la tienen ustedes. Chicos, quiero que ahora rápidamente escuchemos algo que también he encontrado aquí y que dice el mismo capitán del Real Madrid, Nachito Fernández, hablando un poco de lo que es el Real Madrid en esta competición. En breve vamos a escuchar dos cositas de Ancelotti porque lo de Luka pues ha quedado ahí como en un segundo plano. Vamos a escuchar a Nacho.
El otro día Dani Carvajal dijo que cuando suena el himno de la Champions imprime el Real Madrid miedo y terror a los rivales. Me gustaría si compartís la misma opinión, saber eso, y qué sentís o qué vais a sentir cuando mañana suene otra vez el himno de la Champions. Gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo que le guste el fútbol, todos los equipos saben que el Real Madrid en esta competición es especial porque los números lo dicen así, no es algo que se ha inventado, ¿no? Cuando suena el himno de la Champions, nosotros nos sentimos también muy amigos de este himno, ¿no? Porque siempre nos ha ido muy bien. Es una competición muy especial para este club por tantas copas que tenemos, pero también una responsabilidad, ¿no? Porque mañana tenemos una final, tenemos que seguir haciéndolo igual de bien que los últimos años y como he dicho antes, ¿no? Muchas ganas, pero también una responsabilidad muy alta. Perdón, bueno muchachos, ahí está lo que les decía. Y me gusta sobre todo cómo añaden que es una responsabilidad muy grande, porque pues básicamente es algo que ellos tienen muy en cuenta, y es que llevar la camiseta del Real Madrid en una Copa de Europa pues no es que sea algo pues sencillo de hacerlo. Sin embargo, ellos han buscado la manera de hacerse sentir ellos mismos los reyes de Europa. Quiero que ahora escuchemos rápidamente, porque también me gustó muchísimo, un tema que le han preguntado a estos tres caballeros y han respondido dos de ellos sobre si les gustaría tal vez remontar el partido contra la UEFA, contra el Dortmund en esta UEFA Champions League. Es una pregunta para Nacho y para Luca. Hace unos días el míster Carlo Ancelotti a Pedrerol le decía que en caso de ir perdiendo 0-1 o 1-0 contra el Borussia, que se iba a estar tranquilo. ¿Eso es así? ¿Hemos llegado al punto en el que este equipo puede ir en el último minuto perdiendo y seguir confiando hasta el final? ¿Por la experiencia, por las remontadas? Bueno, preferimos empezar ganando, la verdad. Nosotros también, aunque parezca que no, en el campo también sufrimos, ¿no? Cuando vamos perdiendo. Pero bueno, son hipótesis, ¿no? Que de resultados estamos centrados en hacer un buen partido. Ojalá el resultado sea favorable durante el inicio, pero no es así. Hay que disputarlo, hay que competirlo ante un rival que va a ser muy fuerte y bueno, ojalá salga un partido bueno para nosotros. ¿Luca? Sí, preferimos ir por delante si es posible. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y es evidente que ellos preferirían meter en la bolsa el partido antes de tiempo. Eso está más que claro, pero que bueno, básicamente a veces las circunstancias de la vida y de los partidos y tal vez la fortuna o no sé, algo que está relacionado de alguna manera con el Real Madrid les lleva a este punto en el que les toca remontar. Obviamente, como les digo, no es algo en lo que se sientan muy cómodos o no es algo en lo que disfrutan al 100%, pero sí es algo en lo que les ha tocado vivir y que además han sabido solventar como más ningún equipo en absolutamente la historia del fútbol en general. Así que brillante en ese aspecto Nachito, además teniendo en cuenta que bueno, que si fuera por ellos ganarían el partido en 20 minutos, pero bueno, hay un rival enfrente y hay que seguir remando. Escuchemos esto ahora, muchachos, también de Rodrigo Goes, Ancelotti, hablando sobre esto que ha generado tanta polémica, el caso Rodrigo. Buenas tardes, Javier Arrae de la cadena SER. Quería preguntarle cómo van esos nervios de cara al partido de mañana y si las últimas manifestaciones de Rodrigo, hablando del City, si le han perturbado en alguna cosa. ¿Cómo va? Muy bien, estoy contento, muy contento de estar aquí. No es la primera vez, ojalá no sea la última. Yo creo que la previa de estos tipos de partidos lo hemos pasado bien. A nivel personal, muy contento, como he dicho. Después llegará la preocupación del partido, pero tengo mucha confianza en mis atletas. Sé que lo van a dar todo, como lo va a dar todo Rodrigo, que es una pieza muy importante para nosotros. Lo ha sido, muy importante, lo es y lo será en el futuro. Sobre esto no tenemos ninguna duda. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Tengo la sensación de que Rodrigo, su entorno, Carlo Ancelotti y el Real Madrid tienen claro que el brasileño se va a quedar la siguiente temporada. Cada día estoy más convencido de eso, pero que todo esto de Rodrigo se debe a que, bueno, él se ha sentido ninguneado de alguna manera por Ancelotti debido a que siempre es el primer cambio. Si hay alguna duda, quitamos a Rodrigo, cosas así.
y que bueno, está mandando un aviso a Navegantes porque vienen más futbolistas y que bueno, va a ver cómo está su situación, y tengo la sensación de que a ambas partes, tanto a Rodrigo como al Real Madrid, les conviene desvincular sus caminos para la siguiente temporada. Tengo la sensación de que va a jugar un año más en el Madrid, va a ver su situación, cómo va su cosa, y a partir de ahí, pues tanto él como la institución van a tomar una decisión. No sé, es una sensación que tengo, y ustedes saben que yo cuando tengo sensaciones casi nunca me equivoco, y no es por echarme de nada, sino porque realmente trato de pensarlo un poco, y después de tener en cuenta varias cosas, doy mis opiniones. Quiero cerrar este video con esta reflexión, muchachos, que hace Ancelotti sobre la Champions, que la verdad me gustó bastante y que bueno, no está para cualquiera seguramente. Una final es una final de Champions es, como he dicho, el partido más importante y también el más peligroso. Entonces hay dos, pienso que hay que disfrutar a lo máximo el hecho de estar aquí, lo vamos a disfrutar, y después empieza la preocupación que puede salir mal, porque está muy cerca, muy cerca de la cosa más importante que está en el fútbol, que es ganar una Champions, y tiene el miedo que esto puede escapar. Entonces es un sentimiento que cada uno de nosotros tiene, que es así. Una felicidad enorme de estar aquí, porque es muy complicado llegar a jugar una final, muy complicado. Tiene que salir la cosa muy bien, tiene que tener un poco de suerte también, tiene que no bajar los brazos nunca. Y cuando tú llegas a la final, tú tienes el éxito muy cerca, muy cerca. Entonces empieza la preocupación. Es lo que va a empezar esta noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde. Mucha preocupación y mucho miedo. Esto es todo normal. Y más miedo tiene, y más feliz eres si tú eres capaz de ganar. Perfecto, nada que añadir. Okay, thank you very much. Open training session starts at 17:15. Gracias a todos. Bueno, muchachos, ahí está lo que les decía. Me gustó mucho lo de Luka Modric, que no es que haya intervenido muchísimo realmente en esta rueda de prensa, pero se disfruta mucho. Siempre se los he dicho, cada vez que el Madrid va a jugar un partido de Champions, yo disfruto mucho el hecho de escuchar a un futbolista. Siempre va a ser interesante, en este caso pues con los dos capitanes, y creo que lo he disfrutado mucho más que cuando está Toni Kroos, el mismo Vini. Siempre uno disfruta poder tener esa cercanía, por llamarlo de alguna manera, con las estrellas de tu equipo. No me queda mucho más que añadir, sino a darlo todo nosotros desde acá, desde lo más remoto y lejano que seguramente sea Wembley para nosotros a día de hoy, los que están en su casa, los que están en España, los que lo van a ver en el Bernabéu, y lo más importante, los que van a estar sobre el terreno de juego. Así que nada, agradecerles por el apoyo que siempre me han brindado. Déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Espero que a partir de mañana en mis videos poder decir videos relacionados con el 15º, no sé ni cómo decirlo, campeón de Europa. Así que nada, a la Madrid, a por la 15. Nos vemos en un próximo video. Chao.